El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 18 de junio. Usted nos ve por NEX. Canal 21 nos escucha por KW Continente. No puedo empezar sin antes desearle a todos los padres el mejor de sus días. En ese acto de fe, que al final la paternidad es eso. Pero qué gratificante es. Y aquí, pues, con invitados a dos padres. José Luis Ríos, felicidades. Igualmente, Fernando, para ti también. Acá feliz Día del Padre y feliz Día del Padre a todos. Una semana, Fernando, donde las elecciones del PRD es la que hizo noticia. Es la que hizo noticia. Sin lugar a dudas, la elección del PRD es, y todos los movimientos políticos que ha habido esta semana. Por eso vieron nuestro invitado, pues un histórico del partido del 11, don Luis Lucho Gómez. Buenos días y felicidades a todos los padres de familia. Usted, padre, en usted este grandioso. por doble, abuelo y padre. Yo soy abuelo, padre y madre a veces. Y padre también, hombre. Así es. Lucho, porque yo creo que tú has visto las duras y las maduras en el PRD. Has visto, pues desde que era un movimiento, cómo fue, pues, cooptando y convirtiéndose ya en un gran partido. Lo viste en su etapa decadente, llegar 3 veces a la presidencia. ¿Y tus conclusiones de la elección del domingo pasado? Definitivamente, yo tuve el honor de seguir la orientación de Omar Torrijos y soy fundador del partido. Y como bien dice usted, he estado en las buenas, las malas, las regulares. Y lo del día domingo fue una experiencia que yo no podré olvidar nunca, porque definitivamente, y por eso fui a votar. Sí. Yo sigo siendo PRD, sigo siendo torrijista, y creo que la demostración que yo quería dar era que yo puedo criticar, pero voy a hacerlo con la fortaleza que me permite el momento. El domingo es una situación muy contradictoria. Para muchos amigos del partido, los que están apoyando a Gaby, es un triunfo. Como diría una gran experiencia, un triunfo pírrico, porque yo no quiero hacer numeritos, pero si hacemos una comparación de los números de los votantes, de los números de votos nulos y de los números de votos en blanco, y en esto quiero decir un poco al amigo Blandón, los votos nulos no es porque decía que no era nada, lo hizo en un programa noticioso. Yo conozco votos nulos que tenían el nombre de Martín. Bueno, eso eran los votos anulados. Sí, anulados, sí. Pero el nulo era el que metía la papeleta tal cual se la dieron. En blanco, eso era en blanco. Entonces, esos votos tenían una orientación. Y los votos en blanco también tenían otra orientación. Eran PRD de tuerca y tornillo que sin estar de acuerdo con Gaby fueron a votar. Ese es el mensaje de esa. Pero ese es el mensaje. habían 8 candidatos por alguna corriente. Sí, algunos yo vi que muchos decían, bueno, para no votar mi voto se lo doy a Carlito Silgado, un gran amigo, un gran dirigente de la Federación Internacional de Panamá. Y ahí yo veo cómo Silgado también surgió. No es que no tenga el mérito, pero también surgió porque mucha gente decía, hey, yo voy a votar en blanco, ¿no? voy a ir a votar y se lo voy a votar por Calixto, por cualquiera. Pero el otro ingrediente es que de los cientos de los que votaron, de una votación de 400.000 más de 400.000 personas, también ahí, si analiza bien los votos en blanco, es de la gente, ¿por qué no decirlo?, que lo llamaban a su oficina del gobierno, o que lo llamaban a su oficina que tienen algún compromiso con alguna empresa que ellos venden o que tienen relación comercial con el gobierno y le decían, tienes que ir a votar por fulano de tal. Yo voy a decir el nombre, por Gaby.
Si yo no tengo por qué ocultarme. Es decir, que estaban obligados. a ir a Claro, votar. y entonces esa gente fueron a votar, sí, yo voy a votar. ¿Por qué? ¿Por qué fueron a votar? Porque como decía bien Fernando, el del Tribunal Electoral, este muchacho, el señor este de los Osman no, Vallejo, no, el sí. otro, el que sigue, que no haya pelea y que Fausto Fernández, Es el señor Fausto. de que había gente con lista, Sí, que él mismo fue el que lo dijo. que había gente con, eso no lo estoy diciendo yo, lo dijo este señor que estaba El día de las elecciones. el día de las elecciones, que estaba en todo el país, tenía información. Entonces esa gente fueron a votar, sí, votaron en blanco. Diría Blandón, esos votos no son de nadie. Y digo, sí, esos votos no son de nadie, pero lo más importante es que no son de Gaby. Eso es lo más importante. Y que sumaron bastante. Y que formaron 40, 10%. es 40, Entre anulados y blancos, 70.000 votos. 70.000 votos. Sí. Entonces, no podemos dejar de decir que eso no es un mensaje, eso es un mensaje. El 10% de la membresía total. Salió a votar el partido, salieron a votar. Pero salieron a votar conscientes por quién iba a votar. Iban a votar no a favor de Gaby. Ahí está la demostración. Pero sí eso, porque se lo pregunté a Calixto Silgado el viernes. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si Pedro Miguel y Cristiano terminan uniéndose? Yo sí te voy a decir la verdad, si ellos terminan hundiéndose, no hubieran ganado, no le ganan a Gaby. Pero ellos hubiesen hecho un trabajo de mayor lucha interna. Sí. Eso más que nada, creo que Cristiano Adame, con mucho tino, dijo una posición el mismo día de haber reconocido que había perdido y que había ganado el señor vicepresidente. Él hizo muchas críticas. Y él, dentro de las críticas que hizo el señor Cristiano, en la cual dejaba de entrever que él había roto los puentes que podían haberse dado para el futuro dentro del partido. Y él, además, dijo una cosa que ustedes aquí en el noticiero durante la semana han estado hablando un poco sobre el problema del seguro social, el problema de la minera y el problema último que ha surgido en Portobelo sobre el problema de La arena. de una coima más, de una Bueno, que trampa más. tú mandaste un mensaje muy claro. Sí. Señor que recibió la coima, Regrésela, Wow. regrésela y la empresa que pagó que pierda, porque tirársela de vivo. Bueno, entonces en conclusión, mi partido, el PRD, nadie va a decirme que Lucio Gómez, que es fundador del partido y que ha estado durante todas las batallas dentro del partido, ahora no es PRD. No. Yo soy PRD de tuerca, de tornillo y tuerca, y voy a seguir siendo PRD. Y por eso que mi posición, eso que voy a decir no está autorizado por Martín Torrijos ni por nadie, es Luis Antonio Gómez Pérez. Por eso mi posición es que yo voy a hacer un trabajo a lo interno del partido para que todos juntos votemos por Martín Torrijos. ¿Por qué? Porque durante este quinquenio, lastimosamente, si tú vas a ver el problema del agua, hay menos posibilidad de agua para la gente pobre. Si vas a ver el problema de la luz, preguntemos a Panamá del Este, a Panamá Oeste, ¿cuántas horas tienen de alumbrones? No de luz, de alumbrones. No, yo veo aquí en su noticiero la cantidad de señoras que se le ha dañado su carne. No hay luz en algunas áreas. ¿Cómo es posible que con un presupuesto tan alto nosotros no tengamos esa situación resuelta? Y durante los últimos meses ha estado muy insistente el problema del seguro social y la falta de atención médica. ¿Cómo es posible que se presenten 300, 400 personas para que sean atendidas en un hospital en el oeste y nada más haya un solo médico? ¿Eso es falta de presupuesto? No. Eso es falta de decisión, eso es falta de administración, eso es falta de tener conciencia de que los ingresos del Estado deben ser invertidos en los gastos necesarios para darle solución agua, luz, educación Don a nuestro Lucho, pueblo. ahora con esta victoria de José Gabriel Carrizo, hay una división más, hay una rajadura más y se va perdiendo esa teoría en la que muchos dicen PRD vota PRD. Es una pregunta bien dura, porque esa pregunta, mira cómo te la voy a contestar. Yo soy PRD y voy a votar por Martín Torrijos, pero Martín Torrijos no es candidato. Es decir, de- ¿cómo Exacto. vas a hacer tú para del meter la PRD? papeleta de la Ahí democracia está, cristiana? Ahí voy a mi pregunta. Pepea. Ahí voy a mi respuesta. Si queremos resolver el problema, tenemos que buscar una solución diferente a la propuesta por el PRD, por mi partido. Y la propuesta actual de mi partido es el señor Gaby Carrizo, que es más de lo mismo.
lastimosamente, si Martín, ahí está la primera lección que nos da la decisión de Martín. Si Martín se hubiera quedado y hubiese participado como mi amigo Cristiano y como mi amigo Pedro Miguel, hubiese tenido la misma suerte que Cristiano y que Pedro Miguel, porque contra esa maquinaria de clientelismo y de corrupción y de plata, no nos podemos negar. Yo puedo expresar mi experiencia en San Miguelito. Ahí está la situación de que dijo Leandro Ávila que en una mesa de votación, en vez de salir 100, votaban 170, 70 votos de más. Lo preñaron. En vez de ser 100, Pero las urnas preñadas era algo que yo pensaba que ya superado. Yo también. Y lo más difícil de eso es encontrarte gente que están señalando que pagaban 30, 35, 70, 50 dólares por personas el domingo. Eso es engañarse a sí mismo. Eso no se va a poder hacer fácilmente en las elecciones del 24. Yo creo, y por eso es que mi posición es que Martín Torrijos va a ganar las elecciones dentro del PRD primero. Bueno, fue el que más se habló el día de las Por elecciones. eso, él es el candidato oculto, él no era candidato y los compañeros dirigentes, tanto del gobierno como del partido, mi amigo y dirigente de Darien, de Boca del Toro, lo mencionó de una manera tan dantesca. Bueno, el propio presidente Pérez Valladares. El propio presidente Ernesto Pérez Valladares, el propio Carrizo y el propio dirigente del PRD en San Miguelito y diputado Pineda, ellos hicieron que el candidato que no estaba en las urnas del domingo estuviese presente en el resultado de las urnas. Por eso es que muchos sectores coinciden conmigo en que el gran ganador del domingo es Martín Torrijos Herrera. Pero ¿cómo? Martín Torrijos Espino, perdón. ¿Cómo votar sin estar presente? Además, si ha tenido algo, el PRD es un partido pues leal, es decir, esa pareciera que Torrijos sale de la urna y de las elecciones y dice, señor, meta el partido del 11. Es tan leal que dice lo que tú tienes razón, es tan leal que fueron a votar. Me fueron a votar, ¿eh? En masa, sí, fueron a masa. votar. Una buena participación. El partido demostró músculo. A pesar de las reservas. Que ese Sí, es otro tema ese es otro tema que tenemos que analizar. ¿Cómo es que es posible que yo estoy durante 3 años, 4 años, militando para el partido, buscando, inscribiendo gente, haciendo un trabajo esforzándome para que la gente se inscriba en el partido y de repente me dice, no, tú quieres ser diputado, no vas a poder ser diputado porque ya tenemos reserva ese cupo. Pero ese cupo no lo están reservando para ninguna alianza, lo están reservando para la gente que responden al cacique del área. Entonces, ¿eso qué es? Entonces, esa situación ha traído como consecuencia de que la gente se siente un poco traicionada, un poco abandonada. Y gente militante, mira, hay mucha gente a nivel nacional. Fernando, tú no te puedes imaginar la cantidad de gente que comenzaron a llamar antes del domingo, pero mucho más después del domingo. Yo fui a votar no por obligación o no. Yo fui, la gente del PRD. Por obligación hubiera sido que yo hubiera votado por Gaby, pero yo fui a votar y no voté por Gaby. Mucha gente que me dijeron eso, que me llamaron. Y ahora yo quiero que usted sepa, dígame cómo es la cosa, sin salirme del partido. Porque fíjate, es decir, ¿cómo va a ser sin esa salirme estrategia? del partido. Eso es un caballo de Troya, Sí, pero perfecto. Sin salirme del partido, ¿cómo votar por Martín? Y entonces yo le expliqué, le estoy explicando lo que voy a explicar ahora. Yo soy un caso de eso. Yo no me voy a salir del partido. Yo fui a votar. Yo sigo siendo torrijista y el PRD no me va a sacar una dirección amañada. Yo no quiero hablar de nada mal de ningún compañero porque hemos tomado una decisión de que esta campaña nosotros no podemos hablar mal de ningún compañero. Pero tampoco vamos a aceptar una dirección que esté comprometida y que esté comprometiendo el futuro del país y de mi partido. Entonces ¿cuál es la decisión que hemos tomado los verdaderos torrijistas? Los torrijistas que estamos en el PRD, vamos con Martín Torrijos a la presidencia. ¿Y cómo hacemos? Nosotros vamos a militar dentro del partido. Nosotros vamos a organizarnos dentro del partido. Wow. Eso va a ser difícil. Eso va a ser. Pero la gente dentro... ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque son la gente del partido que me ha estado llamando para decirme, ya votamos el domingo, cumplimos con nuestra tarea de votar, pero nada nos va a obligar a votar por el candidato que no queremos. ¿Y cuál es el candidato que usted no quiere? Le pregunto. No queremos a Gaby Carrizo. Pero hay otra PRD Entonces, también en la contienda.
Zulay Rodríguez, que es PRD Sí, también. pero todavía no se han hablado todas las alianzas. Cuidado, Ok. hay sorpresa. Sí, Cuidado que hay sorpresa. Yo no te digo que Zulay va a estar con nosotros, no. Yo no puedo adelantar más eso. Es más, yo no estoy en la dirección de la campaña de Martín para determinar nada. Pero hay sorpresas. Porque tampoco puedo decir qué va a ser Cristiano o qué va a ser Pedro, pero nada más que sigamos sus intervenciones. ¿Cuáles han sido sus intervenciones? ¿Cómo han quedado los puentes que tenían ellos? Quemados. Quemados. Porque el Cristiano creo que lo quemó el mismo domingo. El mismo domingo. Y Pedro también lo quemó el mismo domingo, el día anterior. Entonces, esa pregunta no es la fácil la pregunta, respuesta. Lucho- ¿Cómo va a hacer un PRD para militar por Martín? No, Fácil. pero no solamente el militar por Martín, porque ustedes podían, pues, por ejemplo, que el movimiento Papegoro o Solidaridad en su momento, que eran partidos que no tenían esa pátina, pero el Partido Popular, esa estrella verde para ustedes que es algo... Bueno, ya nosotros pasamos por esa Ya, esa esa agua cicuta amarga, la vez ya pasada, se la vez pasada tomaron una hicimos. Acuérdate que Pero ninguno tuvo que votar con esa papeleta. Hicimos alianza, votaron sí, con pero- el PRD y Pero, votaron digo, con... pero ninguno de ustedes tuvo que coger esa papeleta. Ah, no, claro, ahora vamos a tener que Claro. cogerla. Pero es que no es fácil. Soy PRD y estoy con Martín. Eso conlleva una decisión muy fuerte. Parece un oximorón eso. Sí, sí, muy fuerte. Y eso nos lleva, nosotros no queremos que ningún compañero del PRD se salga y vaya a la base del Partido Popular. Fíjense esto, No se inscriban. que no se, y que voy a O sea, que no, sigan que dentro. sigan nuestra gente que están conscientes de que hay que hacer el cambio, hay que hacer el cambio por una mejor administración, hay que hacer el cambio por un verdadero partido Pero, por ejemplo, correísta. eso Eso trató- tienen que hacerlo desde adentro. Trató de hacerlo Alberto Vallarino con el propio Partido Popular también usándolo de comodín en el 99. Quedó en 10 y algo por ciento. Trató de hacerlo Guillermo Endara, panameñista, indiscutible, con solidaridad, y llegó al 30%. Es decir, ¿esto hasta qué límite tiene? Porque a la larga estamos hablando de partidos que es tratar de meterle a un lado el motor de un Ferrari. Le estamos metiendo el Sí, motor de eso Ferrari. le vas a meter y se va a desarmar en el camino. el primer ganador de esa alianza ha sido el Partido No, Popular. ellos le sacaron la lotería. Ellos se ganaron la lotería. Y además están actuando bien. Y me parece que, por ejemplo, de aceptar el Partido Popular a Lucho Gómez dentro de su... Es que no les queda otra. No les queda otra. Pero Es Martín y sus circunstancias. claro, igual que si tú me traes aquí un día a un programa con Guillermo Cochet, tengo que venir con Guillermo Cochet. Claro. ¿Por qué? Pues también hemos madurado, también hemos crecido y también tenemos que ser conscientes con lo que estamos planteando. Si queremos un mejor país, si queremos mejorar la situación, tenemos que también ceder. Pero eso no se podía hacer desde el PRD, desde dentro del PRD. Eso lo digo Silgado y lo han dicho muchos compañeros que nos quieren, pero que decirlo es fácil, pero hacerlo es difícil. No, hacerlo es difícil. La mejor demostración es la pregunta que tú me hacías. ¿Qué pasaría si se hubiera unido Cristiano y Pedro Miguel? El resultado hubiera sido igual. Hubiera ganado Gaby. Digo, pero hubiera ¿Por qué? ganado- Porque las circunstancias y el Pero, mecanismo Lucho, que hay interno no es lo muy mismo difícil. ganar 2-1, como fue la victoria de Gaby Carrizo contra Cristiano, que en una elección estrecha donde la maquinaria no aplastó. Las maquinarias están hechas para aplastar al que... La maquinaria y algo más que maquinaria. O sea, ahí hubo mucho El dinero de clientelismo, por medio. la maquinaria, el clientelismo, la corrupción, para no hablar de cosas que después tendría que pasar a un cuestionamiento jurídico, pero aquí todo el mundo habla de otras cosas peores que esa en San Miguelito, en Colón y en algunas áreas de la ciudad capital. Porque uno se pregunta, es decir, se acabaron las ideologías entonces. Es decir, si Varela terminó de enterrar a Torrijos, a Arnulfo, Arnulfo, esto es lo que faltaba ya para que Torrijos durmiera en paz. mira, Torrijos siempre estará en paz, porque Torrijos dijo, cumplió lo que planteó, y nosotros venimos, el país se beneficia, aunque muchos sectores del país, algunos sectores de la burguesía o de los empresarios no quieran reconocer eso, aunque algunos escritores que fueron antes, durante y después Torrijos, antitorrijistas, Torrijos cumplió con su palabra y con su deber, y nosotros estamos viviendo de ese cumplimiento de Torrijos. Sí, pero que En el caso del casi PRD, 50 años después, sí, nos sigan diciendo, bueno, es que Omar, no sé qué, y Omar. Y Sí, la y tú demostración. oyes, por ejemplo, bueno, Gaby Carrizo hablando de torrijismo y de Gaby Torrijos, Carrizo no puede hablar de Torrijos. o Cristiano. Gaby Carrizo no puede hablar de o- Torrijos. Él no conoce a Torrijos.
No, digo, él nació después que Torrijos murió. No solamente físicamente, no. Él no se ha leído ni en un libro que ha hecho. No, pero Torrijos. Cristiano también, no, que el No, torrijismo. Cristiano sí, y Pedro Miguel, pero no me hable. Pedro Miguel tal vez pero sí, no porque- me hable del torrijismo de Gaby. Gaby no sabe ni siquiera qué hizo Torrijos en este país. Por favor. Pedro Miguel, Cristiano sí. Y yo te puedo decir de mi parte. Pero hay quienes sí quieren ocultarse de que, bueno, que por qué Martín no se fue a competir dentro del PRD. Por las mismas circunstancias y los resultados de las elecciones del domingo. Por todo lo que han hablado ustedes. Yo no voy a referirme a lo que ha hablado este medio de información, de lo que pasó el domingo. Porque ustedes son el ejemplo, sus camarógrafos y sus periodistas que cubrieron el área el domingo. ¿Qué descubrieron? Que han descubierto ahora la gente, cuando habla Cristiano, habla Leandro Ávila, habla una muchacha que no conozco de Victoriano Lorenzo, de todo lo que hicieron el domingo. Entonces, a eso se tenía que enfrentarse Pero, Martín. Pero digo, Ahora van a enfrentarse el candidato que no estaba en la papeleta el domingo, sí, y que ellos pusieron en la papeleta, no solamente lo pusieron en la papeleta, lo hicieron ganar el domingo, se llama Martín Torrijos. Y yo le preguntaba, don Lucho, eso de que el PRD vota PRD, porque estamos hablando de la figura presidencial. Sí, sí. Sin embargo, para diputados, alcaldes y representantes se puede dar la misma situación de aquellos que perdieron no apoyar al ganador por las rivalidades y todo lo que vimos también, esos enfrentamientos y golpes en las escuelas. Y lastimosamente se dieron esos enfrentamientos y que no son los mejores ejemplos de la gente capaz. En el PRD hay gente capaz, hay gente sana, hay gente buena. Esas son las gente que están con Martín. Esas son las gente que nosotros queremos sumar. Esas son las gente que entienden bien el sacrificio. Porque, por ejemplo, yo, que soy fundador del partido, por primera vez voy a votar por un partido que no es el mío. No es fácil. ¿Y encima cuál? Y encima cuál. Pero no es fácil. Pero si eso es el precio que tengo que enfrentar y pagar para salvar al país, para salvar al partido, lo voy a hacer. Pero, y lo por van a ejemplo, hacer mucha gente. Esa reunión especulada, que se habló mucho las finales de la semana de el panameñismo y el PRD. ¿Eso cuajará? No, porque no es porque no pueda cuajar, sino por el tipo de pensamiento que tiene mi amigo, porque es mi amigo, Blandón Hijo. ¿Por qué? Yo creo que él sí no ha podido superar algunas situaciones del PRD ni de Martín Torrijos. Ya no el PRD de Noriega, sino el PRD de Martín Torrijos. El PRD de todos nosotros. El de ahora. Sí, él, para mi amigo Blandón, el PRD sigue siendo el PRD que lo metió en la modelo y que lo estuvo persiguiendo, y él no acepta que ha habido ninguna Pero variación. si eso fuera así, no hubiera habido. Sí, yo sé lo que no yo tenía digo. por qué haber habido reunión. No, pero se dio, porque la idea es que se den las reuniones. Es más, él ha salido hablando de una alianza futura con, creo que es Lombana, con Rómulo. Y yo creo que esa reunión de alianza entre Blandón y Rómulo va a depender del resultado de la primaria del Cambio Democrático, que yo no soy ahora adivinador, pero creo que debe ganar la señora Yaribel Ábrego. Si eso se da, entonces Blandón, ¿dónde va a pararse? ¿Dónde va a dar? Esa reunión que le ha dado con Rómulo se va a quedar ahí, porque él no le va a llevar, no va a llevarle ninguna ventaja para él ni para nadie esa alianza. Entonces, igual nos puede pasar a nosotros. O sea, nosotros, mira, algo que no estoy autorizado para decir, pero yo estoy analizando. Claro. Yo siento que la candidatura de Martín Torrijos ya no solamente va a ser la candidatura del PRD, del cambio del Poder Popular, del Partido Popular, sino va a ser la candidatura de varias corrientes, de Independiente, de RM, de Cambio Democrático. Pero, o sea, no van a ser partidos que sean aliados, Pero, sí, pero es pero que. gente de esos partidos Pero es van que a ahí incorporarse. pesa. Porque, Lucho, tú has ido a elecciones y sabes que el día de las elecciones, si me salgo de donde están contando los votos a tomar café y cuando vuelvo estoy perdiendo. No, pierdo, a mí me pasó. ¿A ti te pasó? Yo he visto a otra gente que le ha pasado peor. Es decir, pero con un sistema tan macabro, ¿de dónde va a sacar Martín Torrijos y el Partido Popular? Pues jurados en mesa,
los hombres que van a estar en ese conteo? Porque este es un sistema que realmente a mí me da terror, el sistema electoral Te panameño. voy a explicar dónde va a sacar. De un programa como este. Mira, un programa como este, que crea conciencia, que ayuda a la gente a pensar. No un programa serio, un programa que le dé a la gente elementos. Por ejemplo, nosotros, y yo comencé diciendo que no quiero hablar mal de ningún compañero del PRD. Y no voy a hacerlo. Por muchas cosas que tengan frente a mi dirección del partido, no lo voy a hacer. Por muy desacuerdo que sea, que esté contra la dirección y con lo que ellos llevaron a cabo el clientelismo, no lo voy a hacer. Pero esa pregunta que tú haces y que tú has señalado también, es como una espada de Damocles. ¿Por qué un PRD? ¿Cómo vamos a votar un PRD con un Partido Popular? Tenemos que hacer conciencia. Y estamos haciendo conciencia. Y la gente ya, primero que ellos están haciendo conciencia. Vamos a votar por Martín Torrijos. Fíjate, por un torrijista de verdad. Lastimosamente, no como decía esta mañana, el viernes que dijo el amigo Calito, que el torrijismo no es un apellido. El torrijismo más que eso. El torrijismo es una conciencia, es una posición, es una decisión. Y los torrijistas y la gente del PRD saben eso. Y por eso que la gente del PRD, que fueron obligados y que fueron a votar, votaron en blanco. Y los que no, anularon el voto apoyando dentro de la propia nómina a Martín Torrijos. Bueno, pero no hay que ¿Cómo perder de hacemos vista, eso? Lucho, porque, es decir, tú sabes que sacar 200.000 votos es una cosa Es bastante difícil. No es fácil. Y eso fue lo que sacó Gaby Carrizo. Yo no lo criticaba, yo creo que él hizo un esfuerzo. Claro, él tenía todas las reglas del juego. Es como cuando Ernesto Pérez Valladares quería jugar béisbol, se llevaba el bate, la pelota y la manilla. Y cuando decía no, y él no, Me voy. me llevo la manilla, me llevo el bate. Y eso le pasó al Toro cuando perdió las elecciones para la elección. Sí. Él se llevó el bate, la manilla y la pelota. Entonces, eso no puede ser. Ahora, en estas elecciones, tu pregunta y la tuya es la pregunta que todos nos habíamos hecho y que ¿quién nos ayudó? Miren, señores, quienes más nos ayudaron a esta decisión fueron los compañeros que votaron el domingo. Wow. Sí. La gente que votaron el domingo nos ayudaron a entender. Los que votaron con V o con B. Todos los que fueron a votar. Más de 400.000 votantes. Porque lo que pueda decir Blandoncito, mi querido amigo, y lo que pueda decir Rómulo, o lo que pueda decir el señor Ricardo Martínez, que no hemos tocado en esta mesa, ellos tenían que haber aceptado que el domingo salió a votar el partido. Fíjense. Sí. ¿Por quién? No sé. ¿Contra quién? Sí sé. Ok. ¿Ok? No me quedo ahí, Lucho. Feliz Día del Padre a ti. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, pues vamos a tener a don Carlos Carrillo, hablando de este principio de especialidad y las nulidades que se han encontrado en el caso New Business. Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas y como había avanzado, el pasado miércoles entrevisté al abogado Carlos Carrillo y él nos habló sobre la violación al principio de especialidad del expresidente Martinelli y lo que esto puede acarrear como una posible nulidad del caso. New Business. La verdad. New Business. La verdad. Como pueden ver, con nosotros el licenciado Carlos Carrillo. Y pues, varios temas hay que tocar, don Carlos. El primero, pues hablar del caso del expresidente Ricardo Martinelli y de ese principio de especialidad que pues, ha sido invocado en varias instancias. Algunos, bueno, el propio magistrado, magistrado Mejía, lo invocó cuando llegó el expresidente a Panamá, pero de ahí en adelante bueno, nadie lo ha tomado como muy en serio. Bueno, sí, mira Fernando, ingeniero, buenos días. El principio de especialidad es uno de los puntales de la defensa, ya ha sido discutido en diferentes estadios y seguirá siendo la base fundamental porque cuando Ricardo Martinelli llegó el 11 de junio del 2018, el entonces embajador de Panamá en los Estados Unidos consagró la obligación de Estado a Estado de que Ricardo Martinelli no podía ser juzgado
por otro delito. Esa era una regla imperativa del juego jurídico ante la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente, algunas evidencias y documentación no se nos entregó sobre pretexto en ese momento de que como él tenía principio de especialidad, podía hacer lo que fuera y que no se le podía juzgar por otro delito. Eso igualmente, en algunos otros casos que quedaron abiertos, el sistema penal acusatorio le ha reconocido a Ricardo Martinelli Berrocal, tanto en audiencias como vía de amparos de garantías que la Fiscalía presentó, él le reconoció el principio de especialidad. Entonces Ricardo Martinelli vive ahora un doble sistema contradictorio. En el sistema inquisitivo no han hecho efectivo el principio de especialidad y en el sistema penal acusatorio sí lo mantienen vigente. Segundo punto, dentro de los mismos fallos de los jueces, en este caso la juez tercera Valoisa Martínez, y del Tribunal Superior Penal en liquidación, e incluso vía amparo, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que Ricardo Martinelli tenía en algún momento el principio de especialidad. La dirimencia, que es contradictoria, es si no se pidió ese levantamiento vía de Estado a Estado a través de la Cancillería, que igualmente certificó que no ha hecho ningún trámite en ningún momento, como un tribunal específico desconoce ese principio y hasta dónde nos va a llevar. Licenciado, para la comprensión de nuestra audiencia, explíquenos en términos mortales qué es el principio de especialidad y por qué usted alega jurídicamente que el presidente Ricardo Martinelli tiene ese principio. Bueno, el principio de especialidad está contenido en el propio tratado de 1904 con los Estados Unidos y en algunos convenios multilaterales. ¿Es el tratado de extradición? Ese es el tratado de extradición por el cual Estados Unidos envía a Panamá a Ricardo Martinelli. Y es que cuando el embajador firma la obligación del Estado panameño de no juzgar a Martinelli por otro delito, está ejecutando el concepto del principio de especialidad. ¿Y cuál es este? Que la persona que se extradita solo puede ser juzgada por el delito por el cual el Estado requerido, en este concepto de Estados Unidos, concediera. Si Panamá quería juzgarlo por varios delitos, tenía que haberlos incluido en el requerimiento correspondiente. Consumado eso, llegado a Panamá, la única manera que podía hacerse algún tipo de excepción era a través de Cancillería y de Estado a Estado. Eso se tiene certificado, no se ha hecho ni se hizo nunca. Más aún, lamentablemente el caso Martinelli en varios segmentos ha significado contradecir la jurisprudencia nacional. Panamá, hasta el momento de que Ricardo Martinelli llegó a Panamá, en otros casos, había obligado a países como Ucrania, como España, a respetar el principio de especialidad. Y tenía la Cancillería una interpretación restrictiva. Es decir, si yo te lo di en extradición, no me puedes pedir otro delito que no se hubiera tramitado. Eso fue variado, pero en nada incide con el caso Martinelli posteriormente. Entonces, lo que la defensa ahora está planteándole nuevamente a la señora juez tercera es analizando todos sus pronunciamientos y ahora estamos para una sentencia. Ahora ya no estamos en investigación, ya no estamos en un llamamiento, ahora estamos para sentencia de culpable o no culpable. Y en este momento resulta más que evidente y contrastante que Ricardo Martinelli no puede ser juzgado, es decir, condenado o absuelto por un delito que no estaba aprobado en su extradición, independientemente de otras violaciones.
Algunas personas están pensando que las decisiones en materia del principio de especialidad hacen tránsito a cosas juzgadas, y eso no es cierto. Es un derecho fundamental que tiene que ser invocado. Y Puede invocarse en cualquier momento del proceso. totalmente, más aún, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha referido que en esta materia las restricciones del debido proceso dan lugar a cualquier revisión en cualquier momento del proceso y que se le tiene que garantizar al procesado la vigencia de los derechos que le fueron notificados. Es más, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo tengo derecho a un principio de especialidad, que lo tengo, incluso la discusión ya no va del 2016 al 2020, pero entonces a que en el 2020 yo considero que ya no tenías principio? Bueno, ¿por qué pasó del 2016 al 2020 que el mismo tribunal está diciendo que sí tenía? Entonces, ¿cómo permitiste que me indagaran? Esa es mi pregunta. ¿Qué pasó? Que me investigaran. ¿Qué pasó? Que el tribunal consideró que allá avaló la actuación de la Fiscalía en el sentido de proceder a una investigación sin haberse levantado formalmente el principio de especialidad. Pero a la larga eso no fue lo mismo que pasó al inicio del proceso de escuchas cuando se le estaba investigando aún siendo diputado del Parlacén. Pero en ese momento la extradición sí autorizaba por el caso Pinchazo, sí, pero ese era el único. Pero cuando se revisan los pronunciamientos en la etapa intermedia del magistrado Mejía, volvemos a tocar el punto. El magistrado Mejía dice, ojo, yo nada más, el señor Martinelli solo puede ser investigado por el delito de Pinchazo, y excluyó cualquier otra alternativa. Lo que pasa, a ver si podemos entender que este es un caso complicado, ustedes los abogados lo entienden bien, nosotros los que no somos abogados no lo entendemos. Cuando se dio el caso Pinchazo, ese delito sí estaba consignado en la llamada de Panamá a través del Tratado de Extradición, y sobre ese caso en particular sí se podía juzgar a Ricardo Martinelli. Correcto. Lo que pasa es que en ese proceso Ricardo Martinelli pidió su salida del Parlacén, y entonces al no tener la Corte Suprema de Justicia capacidad de juzgarlo por diputado, pasó a otro tribunal. Así es. Eso es. Ahora, mi pregunta es, entendiendo eso, porque el Tratado de 1904 de extradición consagra el derecho, no solamente a Ricardo Martinelli, a cualquier panameño que sea extraditado hacia Panamá, que sea juzgado por los temas en los que esa extradición se dio. Así es. Bien. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué entonces cambia esta posición tanto en la Corte Suprema de Justicia como en los tribunales de justicia, y se permite entonces que entre a juicio Ricardo Martinelli por otros temas no incluidos en el proceso de traslado de Ricardo Martinelli a Panamá? Hago un pantallazo primero. Cuando Ricardo Martinelli estaba en Pinchazo, tenía otras acusaciones. Ninguna de las otras acusaciones, a partir de que él tocó suelo panameño, se adelantó. Y recordemos que había un caso denominado Bahía Honda, que se le estaba pidiendo indagatoria, contradiciendo el procedimiento, si imputación era acusación, que es algo también vergonzoso históricamente. En ese momento, la Corte respeta el principio de especialidad y solo procede por el caso Pinchazo. Lo más denigrante es que cuando Ricardo Martinelli es juzgado la primera vez por ese caso, por el caso Pinchazo, y sale absuelto, entonces es que comenzamos el juega vivo para trastocar principios de derecho básico en una justicia frágil como Panamá. Entonces hacen unas acciones de arte para tratar de decir, ¿sabes qué? La interpretación es que como él salió absuelto y ya no tiene ninguna restricción, no tiene el principio de especialidad. Pero eso no es lo que decían los tratados, tampoco el funcionario competente. Entonces, lo más lamentable es que esto se seguirá debatiendo, pero la contaminación al sistema, porque si a Ricardo Martinelli se le violan sus derechos, usted se imagina lo que nos pasaría a cualquier otro que tuviera que enfrentar un asunto. Y por lo menos en el caso de Martinelli,
yo siempre lo voy a repetir, pasó aislado desde las 9 de la mañana que llegó a la República de Panamá hasta aproximadamente las 4 de la tarde, estuvo aislado y sin acceso a sus abogados ni a ningún tipo de asesoría. Luego de eso se le hace una audiencia en la noche de ese mismo día y ahí el magistrado Mejía sienta que él vino extraditado con el principio especial. Había otro elemento de ese día, porque nosotros lo transmitimos en vivo también. Había una orden de la jueza que mandó el tema a los Estados Unidos que tan pronto pisara territorio nacional, Ricardo Martinelli tenía derecho a dos cosas importantes. Una, a una atención médica inmediata. Correcto. Y dos, a que sus abogados lo asistieran inmediatamente. Esos son los dos principios que tenía. Pasaron muchas horas antes de que eso se cumpliera. Correcto, y en la noche de ese mismo día, si recordamos, se da una situación de emergencia y el penal tiene que trasladarlo en la noche, después de la audiencia, a una evaluación hospitalaria. Y los jueces, y el juez en ese momento, y el fiscal, asumen roles médicos. O sea, aquí, créeme que el precedente de que una persona, elementos o confidenciales como su estado de salud, como su atención médica, que son cosas prioritarias, si no se respetaron, tampoco el principio de especialidad. Ahora, nosotros seguiremos como defensa exigiendo el respeto al principio de especialidad. Pero ¿esto dónde se invoca? Es decir, porque Tiene que ir a Corte Internacional. Originalmente lo que estamos haciendo ahora ante el propio tribunal, uno agota la discusión, la especialidad, vuelvo a repetirlo, en nuestro concepto no hace tránsito a cosa juzgada, es un derecho irrenunciable de la persona y en este caso jamás se renunció, se está exigiendo. Entonces agotemos los recursos y después vendrán las apelaciones dependiendo del fallo, porque hay un tema esencial. Para nuestro juicio, como lo dijimos la semana pasada, la juez no va a considerar los testigos protegidos o testigos que no fueran a contradictorio por responsabilidad del Ministerio Público. Ya de ahí en adelante va a darse otro escenario o debe darse otro escenario en este proceso. Si les entiendo bien, y si no entendí bien, no corrí porque es parte de lo que nosotros queremos que nuestra gente se eduque. No estamos viendo nada más el derecho de Ricardo Martínez, el ciudadano. Claro. Estamos viendo el derecho ciudadano de todos nosotros. Ese es el principio por la que esta información es válida para todo el mundo. Si la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre este tema, dándole luz verde a que este proceso se dé, a pesar de las teorías jurídicas que hemos discutido aquí en la mañana de hoy, con respecto a que tiene el derecho, el principio de especialidad, si eso es así, siendo la Corte Suprema de Justicia el máximo intérprete de la legislación, de la jurisprudencia en Panamá, queda solamente un camino. No en este caso, ¿por qué? Porque la Corte, hemos llegado a la Corte y la Corte lo que ha dicho es, no entro a resolver o no admito, porque este es un tema de legalidad. En alguna de esas motivaciones, en forma oscura, han incorporado elementos, porque entendamos, o sea, de que otra Corte Suprema diga una barbaridad por escrito, como que uno puede ser acusado sin imputarse. Yo espero que no exista más nunca 6 magistrados que puedan volver a afirmar eso, porque recordemos que 3 siempre salvaron el voto. En este tema, pues hasta este momento, la Corte no ha entrado en el fondo. Nadie puede ser acusado si no hay un proceso de imputación. Sí, pero es vergonzoso que durante 3 años... No es un principio para que nuestra gente sepa. Sí, pero es igual, que nadie puede ser negado que un abogado te asista. O sea, son principios básicos. El principio de especialidad es el juegavivo de la gente que detenta el poder, que salta sobre una garantía. Por eso está el principio de especialidad. ¿Por qué? Porque una de las connotaciones de una persecución política es inventarle casos a las personas que en algún momento tengan una relevancia electoral y más en los periodos electorales. Sea lo que sea, la Corte lo que ha evitado es entrar en discutir en el fondo y lo ha hecho en vía de admisión, no admitiendo acciones extraordinarias de la defensa y obligándonos
a que se siga debatiendo en el marco del mismo proceso dentro de agotar los recursos internos, que es lo que está haciendo la defensa. Ok, entonces esto debemos decir, ustedes lo están presentando. Ya se reiteradamente. presentó, no, sí, incluso después en la audiencia y después de la audiencia, formalmente un miembro de un representante legal del señor Martinelli, parte del equipo de defensa, presentó ya el incidente y se le debe dar el trámite correspondiente. Esto paralelo a la espera de pruebas que están por llegar y que hasta el día del lunes no habían llegado respuestas a algunos oficios y esperando la transcripción correspondiente. Eso es la realidad en este momento procesal. New business. La verdad. New business. La verdad. Seguimos con más de Entre Líneas y ahora vamos a tocar el tema internacional y nos acompaña ya Alonso Correa. Bienvenido, Alonso, buenos días. Buenos días, José Luis. Feliz domingo y feliz Día del Padre a todos el público presente. Pues esta semana, movida por la contraofensiva ucraniana que pues parece que escala, han abierto una brecha en las líneas rusas de casi 16 kilómetros de ancho y estamos viendo pues bastantes incongruencias entre los datos que se nos acercan de parte de ambos bandos. Unos dicen que es una ofensiva casi sin bajas, los rusos dicen que en casi 2 días han acabado con la vida de más de 5.000 ucranianos, unos dicen que no han perdido tanques, los otros que han destruido pues 1.000 tanques occidentales. Lo cierto es que la falta de suboficiales de Rusia ha afectado pues, el control y la organización del ejército ahora mismo invasor que está dentro de Ucrania y parece que esta contraofensiva ucraniana está teniendo pues, un severo desgaste de oficiales, algo que ya les había estado haciendo falta en las academias, ahora les está haciendo falta dentro de la realidad del combate, del frente. Cerca de 288 oficiales pues, han sido abatidos en zona de combate y esto pues haría recular un poco la organización, como le digo, dentro de las líneas rusas y beneficiaría a esta contraofensiva ucraniana que pues está buscando recuperar parte de la tierra que perdieron con la ofensiva rusa previa al invierno. Así que podemos ver bastantes movimientos, bastantes movilizaciones dentro del este de Europa. Y hay un punto bastante importante que hay que estar pendiente, y es ese acuerdo que tuvo Bielorrusia con el gobierno de Putin de trasladar misiles rusos dentro del territorio bielorruso, que sería un movimiento pues, parecido al que ocurrió con la crisis de misiles en Cuba. Tú me pones misiles en Turquía, yo te pongo misiles en Cuba, y ahora estamos en tablas. Ahora los rusos realmente es que ven que Ucrania no solamente se está convirtiendo en un aliado bastante acérrimo a Occidente, bastante cercano a Occidente, sino que les están comiendo el pastel, les están quitando pues, todas las tierras que consiguieron conquistar en invierno y los están echando para atrás casi pues, a kilómetro por día. Otra cosa que está ocurriendo aquí en Europa, que saltó todas las alarmas del gobierno actual del PSOE aquí en España, es que el día viernes la Eurocámara del Parlamento Europeo ha obligado a España a empezar una investigación de espionaje de Marruecos dentro del gobierno español y investigando precisamente al gobierno del PSOE y a Pedro Sánchez, además de a los miembros del Parlamento catalán que llevaron adelante el proceso. Esto, si se llega a llevar a cabo, si logra cuajar y resulta en algo, pues sería algo parecido al expediente Picasso. Yo lo pondría hasta ese nivel. Expediente que después del desastre de Anual, pues casi que borra toda la organización del gobierno y es lo que lleva pues, a la subsiguiente dictadura de Primo de Rivera y al desastre del gobierno comunista en los varios bienios que siguieron. Pero este expediente, esta investigación de espionaje en España, mandado por Europa, pues podría, si se lleva a cabo, ser demoledor para el Partido Socialista, ya que se revelarían varios de los secretos que los han mantenido en el poder. Otra cosa, y moviéndonos al continente americano,
para ver primero el gobierno de Colombia, después de los escándalos de la semana pasada. Estamos viendo que Petro, en un viaje a Alemania, ha conseguido un préstamo internacional multilateral para financiar al Ejército de Liberación Nacional y dejar, como ha dicho en sus propias palabras, obligarlos a dejar de secuestrar. Perdón. Parece que el señor Petro no entiende cómo se mueven este tipo de mafias, este tipo de paramilitares, este tipo de guerrillas, y financiarlos solo sería pues incrementar la violencia dentro del país, algo que ha hecho pues, que varias gente que ya estaba en su contra pues, se ponga más en su contra, y parte del gobierno ya lo está criticando. Y algo interesante que ha ocurrido también el día viernes fue que se revelaron mensajes en el teléfono del coronel Mauro Sí, del ejército brasileño, indicando que el 8 de enero, este intento de golpe de Estado, que pues parece que se esfumó el mismo 8 de enero y que no quedó en nada, parece que sí era una trama de golpe de Estado, parece que sí estaba guionizado para hacer un golpe de Estado, parece que sí estaba comandado por el expresidente Jair Bolsonaro. Se encontraba dentro de su teléfono pues toda la trama, todo el guión de este golpe de Estado y de todos los pasos que se tenían que seguir. Así que continuamos este análisis Porque Alonso, tal vez se te haya pasado el tema político internacional por excelencia de esta semana, que es esa presentación y ese levantamiento de cargos contra Donald Trump en Miami. Bueno, levantamiento de cargos que ya lo obligan a mantenerse dentro de custodia policial. O sea, que estamos viendo, de nuevo, lo dije la semana pasada, lo voy a repetir hoy, lo más seguro es que no veamos cuajar este caso, no veamos que esto llegue a nada, pero es importante ver pues, la capacidad que tiene el órgano judicial para pues, hacerle frente a todos los abogados y a todo el dinero que tiene Donald Trump. Bueno, temas importantes, obviamente, que vamos a tener esta semana, José Luis. Sí, Fernando, porque ya se acercan Gracias, Alonso, ya se acerca, Fernando, ya los últimos días del mes de junio, y ver cómo se preparan también las diferentes bancadas para conocer si van a apoyar a alguien del PRO, se van con candidatos oficiales de ellos mismos, propios de cada partido. Ya la bancada independiente ha dicho que no, se agota también el tiempo para los independientes en esa recolección de firmas, a ver cómo avanzan los casos de ahora influenza en nuestro país, que ya ha cobrado la vida de 13 personas, siguen los procesos de vacunación en el país, Fernando. Así es. Bueno, desearle a todos, a ti, José, y a todos los padres en su día, el mejor domingo de todos. Ojalá lo pasen en familia, lo pasen pues, en paz, y sobre todo que este Día del Padre traiga como regalo pues, salud y sobre todo amor. Así que a todos gracias por su audiencia. Los espero mañana desde las 6 en punto de la mañana en la edición matutina de Next Noticias.